Bienvenidos a un nuevo programa de QR y hoy con mi compañera Ludmila Llaver vamos a tocar con los invitados de este programa varios temas y entre ellos fundamentalmente qué son los instrumentos que tienen que ver con la economía, qué tiene que ver con las criptomonedas, este mundo que hace tiempo está, pero que está llegando cerca. A ver qué nos dicen estos invitados. Exacto, vamos a estar charlando con Gastón Suárez Dueck y Valentín Fuentes, que crearon una empresa muy vinculada a lo que hacemos nosotros acá en QR, porque usan sus herramientas para comunicar las criptomonedas, blockchain, toda esta nueva tendencia que, como vos decías, cada vez está más cerquita y se vuelve un poco más entendible. Y por otro lado también vamos a charlar con Lali Muñoz, una economista que tiene un enfoque muy interesante de la economía, porque se sale por ahí de lo que esperamos más tradicional del rubro y lo ve desde un lugar más humano, comunicándolo de una forma muy sencilla para que todos entiendan. Así que quédense que este programa va a estar súper interesante. Vamos a estas nuevas entrevistas en QR. Como anunciábamos al inicio del programa, hoy estamos para hablar de economía con un economista y nos acompaña Heraldo Lali Muñoz. ¿Qué tal? Muy bien, hablando de nuevas economías, feliz siempre. ¿Sí? Sí, contento de estar. Bueno, muchas gracias por venir. Y hablamos fuera de cámara de tu visión de la economía. Sí. Y decías de alguna forma que el Tai Chi Sí. te hace Sí, entender la economía. entender la economía distinta. Sí, me gusta provocar un ¿Por poco qué? la frase ¿Por porque... qué eso? A ver. Y porque la verdad que terminé de entender mucho. Primero creo que es necesaria una nueva economía por una cuestión de que estamos usando modelos muy antiguos, muy matemáticos, muy lineales, y en este despertar de tantas ciencias, la economía tiene que ayornarse, y en esa inquietud, practicando Tai Chi, que me gusta mucho, empecé a entender la importancia de una nueva economía que está más relacionada con otra mirada humana de todo lo que pasa. De la ciencia, qué sé, lo que es la física, algo más cuántico, en la medicina algo más holístico, en lo que es la psicología algo más parecido a neurociencia. Y creo que en la economía tiene que ir a empezar a entender algo similar, complejo. Primero relacionado con la teoría de la complejidad y entender estas transformaciones de recursos, de personas, de naturaleza, de energías que realiza la economía. Es algo mucho más... Hay mucha información intangible que yo haciendo Tai Chi entendía un poco más cómo se producen procesos transformadores y la energía juega un rol fundamental. Aparte creo que la clave de esta nueva economía es salir de la mirada maximizadora, que es tan peligrosa, a una mirada de armonía. Y la armonía del Tai Chi es el arte para buscar la armonía. Como decían los guerreros de Tai Chi, es tratar de moverse en armonía con el universo. Eso un poco, y creo que la economía nueva tiene que entender moverse en armonía con la humanidad y el planeta, ¿no? Y cuando le planteas esto a tus colegas, ¿te miran raro? Sí, me miran raro. Sí, Cada vez esto... menos. Alguna vez empieza a decirme, che, algo Pero vos no eras economista, te dicen. Sí, nos cuesta mucho, sobre todo, bueno. Pero igual ahí tengo una grata sorpresa que es, yo sentía que toda esta economía que iba creciendo en mí me alejaba cada vez más de los economistas de la plaza local. Hasta que un día me dijeron de la Facultad de Ciencias Económicas, vení a enseñarnos un poco, a aportar esta mirada a la economía. Y hace poco me invitaron a ser parte del manifiesto de la universidad, hablando de esta economía. Entonces digo, hay alguien, están más abiertos de lo que mi prejuicio pensaba. Y así que creo que está pasando. Hay una mirada, a nivel internacional es una corriente muy fuerte, ya realmente fusionar un poco esto de armonizar tangibles e intangibles. La nueva economía no se limita a lo matemático, maximizador, productor. Ya están en otra cosa. O sea que ya, y entonces dicen, me empiezan mucho a ver como referente local de esta mirada. Creo que las nuevas miradas de la economía, sobre todo una mirada un poco más disruptiva, holística, energética, ayuda mucho más a entender la economía del arte, de la creatividad, la economía naranja. Es más, los nuevos modelos económicos, si uno ve, por decirlo así, los unicornios o estos modelos que están muy relacionados con Internet, están relacionados con una mirada totalmente, llamarle cuántica de alguna manera. Son energías transformadoras, ya no es la matriz insumo producto agroindustrial en la cual aprendimos todos los modelos economistas. Entonces se puede entender mucho mejor el valor agregado que genera el arte o la cultura o estos intangibles que generan valor agregado y generan una economía muy, muy potente, pero es mucho más fácil entenderla desde una nueva mirada de la economía.
hay mucha gente que se ha quedado todavía muy mal pegada a modelos muy antiguos de PBI, de inflación, empleo, como los paradigmas donde empieza y termina la economía. Ahí está buenísimo empezar a desprogramar la economía, con los colegas sobre todo, a lo mejor más dura, con algunas preguntas que nos hagamos, te digo, no te digo hacerlas. A mí mismo me hago estas preguntas transformadoras, ¿cuál es el fin y el propósito de la economía? Y dice maximizar el bienestar. ¿Y por qué nos quedamos pegados en el PBI, empleo, inflación, crecimiento? Y porque son formas de lograr el bienestar. ¿Estás seguro? Decías ahí. Porque mirá que el mundo ha crecido mucho el PBI, mucho, pero ha generado mucha pobreza, mucha concentración de riqueza y de depredación de los ambientes naturales que nos están perjudicando a todos los seres humanos. O sea que hasta ahora el crecimiento no trajo bienestar necesariamente. Entonces, donde decir, bueno, pero el bienestar, ¿cómo lo medimos? Claro, ¿cuál es la medición del bienestar? Claro, hace 2 siglos era casi imposible medir el bienestar. Era PBI, era consumo, eran ventas, porque ahora, hoy en día, tenemos un montón de herramientas para poder medir. Primero, hay un montón de hablando de data intelligence, business intelligence, si llevas un poco a las políticas públicas o a una empresa, tenés un montón de formas de medir la calidad de vida de las personas, llamémosle transparencia, salud, alfabetización. O sea, podés cruzar un montón de variables que te digan lo que es el verdadero bienestar y no seguir mirando el PBI, que es una caja negra que atrás puede estar pasando cosas dañinísimas para las personas detrás de un crecimiento alto del PBI. Entonces, es cuestión de preguntarnos si tenemos la información para hacerlo. Yo creo que sí. Y hay que empezar a entender que toda esa información, ya sea PBI, empleo o hasta mismo indicadores de bienestar, son la consecuencia de algo que está ocurriendo a nivel de sistema. Bien. Y hay que empezar a entender el sistema, y ya sea dentro de la empresa, adentro de una macroeconomía, hay que empezar a entender el sistema de transformación que está ocurriendo, que se ve reflejado en valores tangibles. Pero lo que está ocurriendo a nivel intangible se ve reflejado en tangible. Y ese entendimiento es interesante. Y eso vos ahora como tu sombrero de docente, Sí. no solamente en la universidad, sino también como formador de emprendedores en tus otros emprendimientos, ¿cómo lo estás viendo? Yo En la creo- universidad por un lado, en tu otra empresa por otro. Sí, yo creo que cada vez lo veo que hasta, primero que genera un efecto muy interesante de nivelador. Vos hablabas recién, yo vengo del palo más del arte, de lo intangible, los otros vienen de los artes duros, y se generó una incomunicación casi a tal punto que no se podían casi comunicar entre un financista o un numérico muy duro, no se podía casi comunicar con un artista que está generando valor de lo intangible. Lo interesante es buscar palabras que unifiquen. Bien. A ver, tengo un ejemplito corto. Por ejemplo, Sí. voy a decir, ¿qué es un balance contable para un financiero contador? Ventas menos costo, menos gasto, ganancia. ¿Qué podemos llevarle eso a una persona que está más conectada con los intangibles? En vez de venta, bienestar generado en los clientes. En vez de costos, Satisfacción de ciertas necesidades que antes no... claro, las ventas que yo genero son bienestar que le estoy satisfaciendo a alguien. Lo que son costos son compensaciones por los recursos que utilicé, ya sea de las personas o del planeta. Y el beneficio, entonces, para hacer un valor agregado, que es casi una responsabilidad empresaria, ya no es una cuestión de avaricia. Y ahí juntás un poco las miradas antagónicas, decir, bueno, que estos piensan en plata todo el tiempo. No, la plata es la otra mirada, o es la transformación, es la tangibilización de un montón de tangibles, o sea, de intangibles, hay que darle importancia también. O sea, no es pasar de un extremo al otro, olvidar uno de los dos, sino más bien tener esta mirada un poco más de lo complejo que hay detrás de lo financiero. Hay cosas intangibles. Se ponen contentos los más intangibles, pero te obliga a estar en armonía también en el punto de vista tangible, que el valor que te diría genera... que hoy a la economía le falta un poco más de filosofía. Sí, eso primero, porque hay mucha mecánica. Y eso creo que está muy relacionado porque vos decís todos estos gobernantes o estos grandes empresarios. Y están un poco seteados muy mecánicamente hacia un mandato. Cuando lo piensan un poquito entra la filosofía, decirte, che, ¿para qué haces esto? Claro, ¿cuál es la rentabilidad vos, si en tu entorno hay pobreza, si en tu entorno, por más que vos ganás? ¿Cómo se generó la pobreza? Claro, ¿es algo natural o es algo generado? O hay preguntas que son re incómodas para cada uno. ¿Por qué querés ganar plata? Claro. Bueno, mejor responderla te hace bien porque te afianzás o te cuestionás. No es que, no, la respuesta no es, no es malo ganar plata. No, no es esa. Es la pregunta profunda de verdad. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Porque ¿hasta cuánto? ¿Cuánto es necesario? ¿Hasta cuándo vas a ganar? Como dice Joan Melé, que incomoda mucho. ¿Cuánto más querés ganar de plata? Le dice a veces a alguna gente que tiene plata. Dice, y no sé, pues, ¿y hasta cuánto? ¿Y para qué? Y ahí empieza esa filosofía, creo que te permite, no es incomodar por incomodar, sino conectarte un poco más con la esencia de cada uno de nosotros.
si estamos haciendo las cosas porque nos gustan o por mandato. Nos han seteado bastante. Parece un filósofo, no un economista. Sí. Bueno, me pregunta, eso es culpa del Tai Chi también, digamos, Claro, gracias al Tai Chi. No, pues las preguntas me han hecho muy bien en general, la verdad que... Está bien. Y sí, en general... Que Sí, sí. uno cuando está en estas cosas, te digo, hay que empezar a saber dudar. Y la duda, de alguna forma, es la que te plantea. El ámbito universitario es la institucionalización de la duda. Porque Sí. eso es lo que, de alguna forma, uno lo mantiene en los procesos de formación y de adquisición de conocimiento. Me parece que, y esto para compartirlo, ¿no? Hay mucho dogmatismo en quienes conducen, por lo menos, o quienes enseñan, o quienes están vinculados a los temas económicos estrictamente. Y lo que vos estás planteando son cosas como de pensar afuera de la caja. Sí, incluso creo que en la vieja academia, por lo menos, porque está cambiando bastante, había una obsesión por las respuestas concretas y cerradas. Hoy estamos más obsesionados con las preguntas que con las respuestas. O sea, las preguntas nos enriquecen más que las respuestas en sí mismas, porque las preguntas son transformadoras, son reflexivas. Y la respuesta va cambiando incluso, porque va cambiando todo el contexto, toda la mirada. Eso es parte, entonces creo que es más... Y la nueva academia está más preocupada por las preguntas que las respuestas, y eso está bueno llevarlo a la economía también. O sea, sabernos hacer buenas preguntas económicas es mejor que tener un buen modelo que nos responda desde afuera, como decía el dogma. Viene de afuera un dogma que dice así son las cosas. Y a ver, y a vos te... Bueno, usá el dogma, pero preguntate, complementalo por lo menos con una pregunta, ¿ya vos te da sentido? ¿Y de dónde salió esto? ¿Y cuáles eran los supuestos que hay detrás? ¿En qué contexto nació este modelo? Cuando empecé a hacerte 2 o 3 preguntas, decís, che, la verdad que está viejo lo que estamos usando. Y vos, en función de tu experiencia docente, has participado también en algunos espacios públicos. ¿Qué nos puedes contar de eso respecto de cómo se recibe del otro lado esta... Se recibe, genera incomodidad. Cuando generas incomodidad, se recibe con resistencia y hasta agresión incluso. Cuando generas soluciones, te abren los brazos. Entonces depende mucho a quién llegás, cómo y qué diálogo se genera. Creo que hay que ser también muy respetuoso y empático con las personas que vas a incomodar con ciertos juicios, porque les puedes tirar abajo, le estás sacando el banquito de 20, 30 años de ¿Y construcción. estás viendo algún proceso de cambio actualmente vos? Yo creo que sí. En estructuras organizacionales de gobiernos. ¿Lo estás Cuesta sintiendo? verlos, son lugares más difíciles. Digo gobiernos porque son los que de alguna forma regulan las actividades y te marcan ciertos... Pero Mira, las empresas son más laxas, la empresa privada... Sí, es más, las empresas privadas y las modernas están recontra abiertas a esto. Sin duda. Sin duda se recibe mucho mejor esto en el mundo tecnológico, Claro. se recibe mucho mejor en el mundo que está mirando los nuevos modelos de negocios que emergen en el mundo. Si vos ves qué hay detrás de un unicornio, una mirada totalmente disruptiva de la economía. Se salen de la matriz insumo-producto para empezar a pensar en inteligencias colaborativas, en inteligencia artificial, en cosas que no están seteadas en la economía tradicional. Ahora, cuando vas a hablar de una pyme tradicional mendocina de 2 generaciones y que transforma esto en aquello con maquinaria y le decís esto y termina en medio, viene a romper cosas o viene... Es la misma sostenibilidad, la que a mí me gusta mucho, la economía sostenible, el triple impacto. Sí. Hay muchos que la ven como un costo todavía y hay muchos que la ven como una oportunidad de generar buen valor agregado. Pues decís como lo mismo, es como decir, che, no, triple impacto no, porque vamos a perder plata cuidando el ambiente y las personas. Hay que ser competitivo. Y otro dice al revés, sí, triple impacto sí, porque me permite conectar con empatía con a dónde van los capitales financieros, a dónde van las masas de consumidores a nivel mundial, a dónde van... Entonces, ¿qué hay? Una mirada disruptiva de lo mismo casi. Entonces, según con quién conecté, según la mirada, hay personas, por ahí las generaciones que están emergiendo al mundo empresario están mucho más abiertas a nuevas economías porque dicen, che, los que crearon Uber, los que crearon Airbnb, los que crearon Mercado Libre, no estaban pensando en la matriz de insumo producto lineal, estaban pensando en qué hay acá para transformar y cosas circulares y complejas. Y en esta mesa de las dudas, Sí. vamos con esta charla de las dudas, la idea es en los próximos programas conformar una mesa de economistas, desde los más ortodoxos hasta los más disruptivos, así que vas a estar convocado para seguir charlando de estas cosas y de esta economía que se viene. Así que muchas gracias por haber estado acá. Un placer, Marcelo, traer acá. Me como encantó siempre, sí. siempre funcionamos con algo que tiene que ver con la economía, pero que tiene que ver con la cultura, con la identidad y con el placer de brindar. Un placer esto. Salud, Marcelito. Salud. Un placer estar acá, pensando nuevas venir. economías con vos. Gracias por venir.
estamos con Valentín y Gastón, un licenciado en Comercio Internacional, un ingeniero informático, que van a hablar de esto que está, que vino para quedarse y que muchos no sabemos o estamos aprendiendo de a poco, que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas. Así que van a ser como nuestros maestros en este tema de las cripto y de esta cantidad de nuevas palabras que aparecen desde el blockchain, los NFT, hasta el metaverso, que va a empezar a transformarse en nuestra cotidianidad. Gracias por venir. Qué bueno, la verdad, gracias por invitarnos. Es un placer, está muy bueno el programa, lo cual nos enorgullece un montón ser parte. Y evidentemente con Valentín y con el resto del equipo de Cóndor creemos que las criptomonedas vienen para cambiar el mundo para mejor. Entonces, un poco surge desde ese lugar querer participar, asesorar y pensar mucho, porque también entendemos que acabamos de descubrir una tecnología que es disruptiva, que es muy nueva, comparado con, no sé, por ejemplo, con Internet, por lo cual hay muchos aspectos que todavía tenemos que pensar y en economías como Argentina, como todos los países del mundo, hay oportunidades de mejora, de facilitar ya, tener una red de pagos global, evidentemente que es un valor muy importante, así que ojalá que podamos hablar de, hay muchos temas y creo que pueden servir muchísimo aclarar algunas cosas que también hay un montón de confusión por ser algo relativamente nuevo. Tal cual. Valentín, vos decías en un elevator pitch, ¿qué es una criptomoneda? Una criptomoneda, o hablemos de Bitcoin puntualmente, hay 10.000 criptomonedas, ¿sí? Bitcoin es una tecnología de transferencia de valor, ¿sí? Y es la propiedad privada digital, ¿sí? Hasta el Internet es una fotocopiadora natural, ¿sí? Si yo tengo una foto y te la mando a vos, hay 2 fotos de repente, y si vos se la mandás a Gastón, vamos a tener 3 fotos, ¿sí? Eso lo viene a solucionar la blockchain, de que yo puedo transferir valor, pero te estoy transfiriendo eso que es único. ¿Sí? Si yo te transfiero mis Bitcoin, te estoy transfiriendo mis Bitcoin, no una copia de ellos. ¿Sí? Eso es lo que viene a solucionar esta tecnología. ¿Sí? Indudablemente estamos yendo a una era cada vez más digital. ¿Sí? Vimos en el 2020 cómo ya no solo la comunicación, ya no solo la información, sino que hoy en día hasta trabajamos. O sea, en el 2020 con la pandemia, Sí, todos esos procesos se aceleraron. Lo que iba a pasar dentro de un par de años pasó en 6 meses. Muy fuerte se aceleraron, sí. De hecho, se aceleró entre 5 años hasta 10 años en algunos temas de hardware. Se avanzó muchísimo en lo que es informática y sobre todo en la adopción de las criptomonedas. ¿Sí? En 2020 tuvimos el caso de PayPal, que fue la primera institución financiera que empezó a adoptar criptomonedas de forma masiva y eso generó una presión muy grande en las instituciones. ¿Sí? Hasta el 2020, ¿quiénes invertían o tenían cripto? Bueno, personas físicas. A partir del 2020 entraron o comenzaron a entrar fuertemente las instituciones. Bien. Yo si tuviera que hacer un resumen diría que Internet es la digitalización de la información y Bitcoin es el complemento en la digitalización del valor. Vamos a verlo como si fuera un yin y el yang. Internet es una tecnología, la web propiamente dicho, ¿no? Que no es lo mismo que Internet viene desde la Segunda Guerra Mundial, mucho antes, pero, por ejemplo, protocolos como el mail ya tienen más de 50 años, pero la web, el www, se inventó en el año 91. Y bueno, recién en el 2006, 2008, 2010 empezamos a utilizar videollamadas a través de los smartphones con aplicaciones, con unas prestaciones muy importantes. Internet en el 95 era otra cosa, donde todo el mundo por ahí, habían muchos que creían que nunca iba... Yo he leído testimonios de personas que decían que Internet solo se usa en las bibliotecas, ¿no? Sí, el mundo científico. Y nada más. Por ejemplo, y era bastante difícil poder proyectarse 20 años como una tecnología, no podíamos ni imaginar que íbamos a estar trabajando con Zoom. Hoy en día entendemos por los datos del análisis en la cadena de bloques, en análisis en la cadena de Bitcoin, de que estamos en el año 1997 comparado con Internet, en cuanto a la cantidad de usuarios. Así como hoy no imaginamos vivir sin Internet, en un futuro no podríamos imaginar vivir sin Bitcoin o sin criptomonedas. Yo entiendo que esa es la hipótesis principal que nosotros tenemos. Entendemos que el Bitcoin es una tecnología que viene a empoderar a las personas. La mayoría de las personas, una vez que empieza con el mundo de las criptomonedas, termina comprendiendo mucho mejor temas económicos o financieros, cómo funciona el dinero, cómo funciona el dinero fiat, que es el dinero creado por los bancos centrales, que prácticamente en todo el planeta, todos los países del mundo están con este modelo, generando
unos problemas relacionados con la inflación o con la emisión bestiales. Por ejemplo, un dato. En Estados Unidos imprimieron el 80% en los últimos 2 años. Eso hace que todas las personas de Estados Unidos, todas las personas que tienen dólares, su dólar vale menos, ¿sí? Eso es una especie de, uno pierde valor, un robo se podría ver también, ¿no? Pero que es muy fácil de implementar para los gobiernos porque no tienen que ni pedirte permiso ni nada, simplemente emiten más dinero y ya está, el tuyo ya perdió valor. Si eso lo tuviéramos que hacer con una herramienta como Bitcoin, por ejemplo, donde las custodias las tenemos las personas y es muy, muy diferente, y si el gobierno quisiera hacer ese tipo de acciones o poder emitir o poder hacer que perdamos valor sería extremadamente más difícil y veríamos otro tipo de desde manifestaciones, implicaría que hay que ir a pedirle a las personas que le transfieran ese dinero, lo cual no pasaría de una manera por ahí muy solidaria. En esta cuestión, por un lado disruptiva, por otro lado sacándole el poder a quienes tienen el poder de regular en los mecanismos económicos, financieros, en este capitalismo voraz que tenemos, les voy a preguntar, El Salvador puso al Bitcoin como moneda de curso legal. De curso legal. Está bien, El Salvador. Extraordinario igual, pero o sea, es el un único país país del mundo que está. Digo, ¿cómo esto Mirá. se lo imaginan que va a ir creciendo a nivel? ¿Cómo prospectan que va a suceder? Bueno, un caso súper interesante el de El Salvador. Estoy convencido que no va a ser el único. Creo que en los próximos años vamos a ver varios otros países que ya tienen proyectos de ley y esto va a seguir creciendo y esta adopción va a seguir aumentando, ¿sí? El caso de El Salvador es muy interesante porque ellos están generando ahora lo que va a ser Bitcoin City, ¿sí? Que va a ser toda una ciudad que va a estar fondeada, o sea, todas las inversiones y todo se van a hacer a través de instrumentos de criptomonedas. Respaldado casi. Respaldado por instrumentos de criptomonedas. Va a tener muchos beneficios para todo. Hay un ecosistema enorme, ¿sí? De tecnología, estamos hablando de tecnología. Y ellos están adoptando esto, o sea, y le están dando una cuna, un lugar a todos aquellos emprendedores, desarrolladores tecnológicos, para que tengan un lugar geográfico físico que sea pro cripto. Y hoy en Mendoza, acá en un municipio o en una provincia o en un país, ¿es posible? ¿Hay que arriesgarse? ¿Qué creen ustedes que falta para que el empresariado, la dirigencia, el banquero esté empezando a ver esto como un espacio concreto? Para mí, esto es una opinión, Sí, evidentemente hay algunas cosas que vamos a comentar que son unos hechos, esto es una opinión mía, para mí todo el mundo sí o sí tenemos que aprender de esta tecnología, deberíamos pensar cómo vamos a tener, si es Bitcoin, entender las diferencias, el qué, el cómo y la forma, bueno, cada uno puede tener distintas metodologías, pero hoy ya podemos ver que Bitcoin es un claro ganador, que no es. Yo empecé por ahí en el 2014 con la tesis de ingeniería en informática, cuando era básicamente una locura invertir en Bitcoin. Hoy es una locura no invertirlo. En el contexto que tenemos en el mundo, ya tenemos un claro ganador que lo eligen desde grandes fondos de inversión, como puede ser BlackRock, que son los principales capitales del mundo, o Ray Dalio, que maneja el fondo de inversión privado más grande del mundo, él diciendo prefiero tener Bitcoin antes que oro o antes que dólar o que otras monedas. Entonces esto ya nos permite saber que no somos unos locos por decir, a ver, cómo me voy a meter con esto y de qué manera. Tenemos un dinero que es el mejor dinero que ha creado la humanidad, es un dinero superior en muchísimas características, si nos ponemos a ver por ahí los rasgos del dinero que tienen que ver con la seguridad, con la capacidad de guardarlo, de almacenarlo, de poder dividirlo, de que sea seguro y todas unas características, es un dinero muchísimo mejor y que aparte te pide que vos lo elijas. No es un dinero que te obliguen a utilizarlo como es el caso del peso o del dólar, que estamos obligados a utilizarlo. Por el contrario, el Bitcoin vos lo tenés que elegir. Esto ya lo hace. Solo el hecho de tener que poder mencionar esto hace que naturalmente sea un mejor dinero, porque aparte lo tienen que elegir millones, miles de millones de personas más y tienen que continuar eligiéndolo, porque si el día de mañana sale Ethereum, Cardano, Solana, tantas otras monedas que hay y fuera mejor, bueno, rápidamente el capital del mundo va a ir hacia esto. Yo creo que va a seguir siendo Bitcoin. De hecho, hemos visto en estos últimos 2 años una explosión de ideas, de tokens, de ganas, donde muchas veces lo que a mí me pasa es ver. Estamos viendo el beneficio personal del equipo de la persona que genera ese token, cuando en verdad ya tenemos la tecnología para intercambiar, para hacer transferencias, con todo un desarrollo que se ha ido generando desde el 2009, desde el 2010, cuando empieza la red de Bitcoin.
y tiene unas características muy diferentes al resto, por lo cual mi entendimiento es que Bitcoin es una inversión y lo podemos considerar una inversión, mientras que todo el resto de los tokens, todo el resto son una especulación y todavía están, y muchas veces nos pasa cuando por ahí hablamos con personas que están iniciando, todo el mundo muchas veces nos dicen, no, Bitcoin ya está muy caro o no entré en el momento que tenía que entrar. Por favor, ¿comparado con qué? Pongamos un poco de contexto. Y me imagino que en este entusiasmo que están haciendo, y nos están a todos enseñando mucho, la misión de ustedes es hacer un poco de militancia, de didáctica, de empezar a perder los miedos y también de hablarle a la gente con el Excel. Porque cuando uno viene con estas cosas, yo acá me acabo de poner el pin que me regalaron muy bien los chicos, pero digo, hay que empezar a hablar con el Excel para decir, mirá lo que mirá las ventajas que tiene esto desde el punto de vista de la inversión y mirá la posibilidad concreta de elegir y de manejar tus recursos de una manera que antes no lo teníamos, ¿no? Qué bueno, No, es muy interesante esto que decís, bueno, el Excel, la verdad que el Excel, Bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento de los 12 años de vida que tiene, 10 años ha ganado, pero completamente como el activo de mejor rendimiento, ¿sí? Muy poca gente que ha comprado Bitcoin ha perdido plata, ¿sí? ¿Quién pierde plata? Quien compra y vende en el corto plazo. Quien no tiene una estrategia también, tiene estrategia, que no tiene un plan, ¿sí? Los mercados se manejan por dos emociones, ¿sí? Por la codicia y por el miedo. Generalmente entramos en momentos de mucha codicia, donde creemos que va a subir eternamente, y vendemos en el miedo, ¿sí? Entonces compramos caro y vendemos barato. Esa es la experiencia que mucha gente por ahí tiene, pero Bitcoin en sí, el activo, es extraordinario, ¿sí? El problema la tiene la gente con las decisiones que toma con esos activos. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho en ese puente, ¿sí? Entendemos que si vos no entendés en qué estás invirtiendo, no entendés los activos, difícilmente inviertas. Y si invertís, tal vez inviertas de una manera incorrecta. Bueno, ahí es donde vamos trabajando en qué información necesitas para poder entenderlo. Bueno, hacer todo este traspaso. Tiene muchas palabras técnicas, tiene mucho tecnicismo. Y a eso, que se puede bajar la Cóndor, tierra. es, nosotros... la empresa a la cual ustedes le apuestan y además asesoran a Nos otras dedicamos a eso, empresas, a las capacitaciones, a particulares o a gente. Les voy a preguntar una cosa, en el rango etario, ¿quiénes creen ustedes que están apostando más por esto? ¿Son lo que uno intuye que son los más pibes que apuestan por esto? ¿O hay en todas las generaciones ganas de tener eso? Es bastante amplio el rango, la verdad que es muy interesante. Para mí hoy cualquier persona que esté pensando en invertir, sí o sí el Bitcoin es una de esas alternativas. De hecho, Sin hemos visto miedos, en todas las digamos, con miedo, dependiendo de la cuestión etaria. En los de menos de 30 vemos que es bestial. Es 100% y todo el mundo van a preferir tener Bitcoin en su celular que tener oro. Extraordinario. Valentín, muchas gracias. Hasta pronto. Un placer. Gracias por el ping. No, un Y en placer. cualquier momento voy a verlo para invertir en Bitcoin. Me encantó.